Bendiciones, amados hermanos. Confiamos en el Señor, que todos se encuentren muy bien. Hoy estamos iniciando un nuevo estudio y viene relacionado con respecto a estar arrodillado ante las promesas del Señor. Bastante tiempo atrás, el Señor me ha dado la bendición de que me compartieran el libro de el hermano Jim Gold con respecto a arrodillados sobre sus promesas. Y lo ojeé un poco y lo guardé. Y el Espíritu Santo me dijo, ve a tu biblioteca. En el año 2024 me dijo, ve a tu biblioteca y saca el libro que tienes guardado con respecto a la oración. Y lo busqué, lo puse en mi cuarto y le di una ojeada, le di unas cuantas partes y lo puse en mi mesita de noche. Y comenzó a correr el tiempo y en una madrugada que mi esposo estaba terminando de leer la palabra, me dijo, conseguí un libro en línea y lo quise para ti. Y entonces ya te lo envié al correo, quiero que lo veas. Y era el mismo libro. Y yo dije, sí, Espíritu Santo, tú me estás hablando. Luego comencé a sacar tiempo para irlo leyendo y dije, sí, voy tomando apuntes, Espíritu Santo, me estás hablando. Y cuando estuve de viaje en el mes de agosto, sentí llevarlo y estando ahí en el cuarto de un hotel, el Espíritu Santo me habló y me dijo, este es el libro que quiero que estudien ahora que se completa la serie que estuvimos estudiando por más de un año y el de Entendidos en los Tiempos. Y impresionante ver porque para ese viaje lloré y le dije, Señor, ¿quieres que yo haga este viaje o no? Y el Señor me decía, es una encerrona, es entre tú y yo, es tiempo que tengamos para compartir. Y yo le doy honra y gloria al Señor por el espacio de tiempo que tuve y poderlo sacar para prepararme y para estar orando y meditando y entender que ya estaban tiradas las directrices que el Espíritu Santo me estaba dando. De hecho, en esos días de estar en esa estrecha relación, en esa encerrona con el Espíritu Santo, con mi cuaderno de apuntes, con la Biblia, con el libro, estaba en un tiempo ahí de oración y el Señor me dio los ejes temáticos del año 2025, donde Él me hablaba sobre lo que es la unidad del cuerpo de Cristo, lo que es la santificación y la gracia. Y les cuento todo esto porque muchas veces el Señor nos habla y nos motiva a que hagamos cosas y nosotros a veces las dejamos pasar por alto porque nos ocupamos de otras cosas. Y Él una y otra vez, insistente y amorosamente, nos recuerda. Y cuando ya hemos entendido y nos hemos activado a ser obedientes, a hacer caso, nos damos cuenta que es que Él trae con propósito algo, nos va preparando para que seamos de bendición para el cuerpo de Cristo. Y bueno, esa es la historia o eso es el testimonio del por qué entiendo que en este tiempo es lo que vamos a estudiar. Han de comprender que siempre se ora con antelación y se le dice al Señor qué es lo que tú quieres que estudiemos, qué es lo que tú quieres que nos preparemos, en qué línea vamos, Señor. Qué bonito cuando somos sensibles al Espíritu Santo y Él nos va direccionando. Y bueno, este impartir toma como referencia este libro de Arrodillados sobre sus promesas. Más sin embargo, inspirados por el Espíritu Santo, se van comentando y se va exponiendo lo que Él nos va trayendo, lo que el Espíritu Santo nos indica.
Esta primera parte que vamos a desarrollar en este inicio lleva por título Cultivemos una vida de oración, y el título específico de la lección del día: Estemos de rodillas ante Dios. Le invito para que oremos y nos pongamos en las manos de nuestro Señor. Señor Jesús, en este momento delante de tu presencia estamos, todos unidos, así como lo hacía María, la hermana de Marta, que se sentaba a escuchar, a poner atención, buscando ese lugar principal de preferencia para recibir la impartición de tu Espíritu. Así cada uno de nosotros nos disponemos para escuchar lo que tú tienes para nosotros, y te decimos: estamos atentos. Toma control del ambiente, toma control del tiempo, de la atención y de la concentración, que nuestro espíritu, conectado con tu espíritu, podamos poner atención a todo lo que tú nos estás hablando y nos estás revelando, porque tienes secretos preciosos para nosotros, porque tú quieres, Señor, que seamos más íntimos contigo. Agradecemos nuestra vida, agradecemos el don de la vida que nos has dado, el don de la vida al pasar por esta tierra, que nos has invitado a ser testigos de tu amor y de tu misericordia. Y también agradecemos la muerte de Jesucristo, que al aceptarla, Señor, nos has dado vida eterna junto a ti. ¿Qué más podemos pedir? Pedimos tu intervención de ministración, de protección, de llenura. Pedimos, Señor, que esta palabra se revele a nosotros, y que podamos entender cada uno, reflexionar cada cual. Señor, ¿qué es lo que tú me estás indicando? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Por dónde tú me estás llevando? Quiero ir en pos de ti, Señor. Nos dejamos guiar por ti. Echamos nuestras cargas y nuestras ansiedades sobre ti. Tú tienes cuidado de nosotros. Estamos en un tiempo en medio en el cual estamos clamando para que sea encendido el fuego de tu Espíritu en nosotros, que sea acrecentado, que seamos más íntimos contigo, Señor. Gracias por instruirnos, gracias por limpiarnos, por perdonarnos, por sanarnos. Realmente solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendigo los hogares de cada oyente. Bendigo cada hijo e hija tuya. Bendigo cada persona que saca tiempo para sentarse a tus pies. Que yo pueda ser un instrumento en tus manos, que pueda transmitir la palabra que tú me vas dando, que sea en bendición y pueda ser fidedigna a lo que el Espíritu Santo ha colocado en el corazón de este hermano, en el cual tomamos de referencia para estudiar la palabra. Y así también, y más que todo, con tu palabra, por Cristo nuestro Señor. Amén. Durante estos tiempos de enseñanza, vamos a hacer una introducción haciendo reflexión a esas palabras o esos testimonios que son reflexiones diarias, gotas de consuelo para el alma. Estaré haciendo alusión a el libro escrito por el hermano Hernández Díaz López, y él nos habla sobre el abrigo de la casa de Dios. Y vamos entonces a leer el Salmo 27. Este salmo lleva como título: Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo de David. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada.
sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí falsos testigos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Este salmo es un salmo en el cual nos damos cuenta que David estaba pasando días de gran dificultad porque sus enemigos no le daban descanso. Nos damos cuenta que las circunstancias que lo estaban rodeando eran aciagas. Aciaga significa que situaciones desgraciadas, infelices, de mal gusto. Bueno, el miedo intentó sentarse en el trono del corazón del rey David. Y en medio de esas horas, David reafirma la confianza en Dios como su fortaleza. No temían los malhechores que se levantaban contra él, ni tampoco los ejércitos que declaraban la guerra contra su pueblo. En esta turbulencia externa, David oraba a Dios y pedía y buscaba una única cosa, el privilegio de morar en la casa de Dios para meditar y contemplar la belleza del Altísimo. Él sabía que en el día de la adversidad, Dios poderoso lo podía ocultar bajo sus alas. Sabía que Dios era quien lo exaltaba sobre sus enemigos. Sabía que Dios oía su clamor y respondía a sus oraciones en las horas más oscuras de la prueba. Sabía que aunque su padre y su madre lo desampararan, Dios lo acogería. Sabía que Dios no le entregaría en las manos de sus enemigos que astutamente levantaban contra él falsos testimonios y cruelmente lo atacaban. Vemos que David termina el Salmo 27 haciendo una confesión personal. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Pero también hace una exhortación pública en el versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Esto nos hace reflexionar creo que son cinco, verbos en infinitivo y que nos están motivando a realizar. Buscar, contemplar, meditar, reafirmar y aguardar. ¿Qué estamos pasando hoy en día? ¿Qué es la situación que nos está premiando? Bueno, el Señor quiere que lo busquemos, que contemplemos su hermosura, que meditemos su palabra para que reafirmemos nuestra fe y aguardemos a Él, porque Él se hará presente. Gloria a Dios por esta palabra. Y al adentrarnos en el tema del capítulo, estamos hablando bajo el título Estemos de rodillas ante Dios. El objetivo que tiene este capítulo es que podamos aprender que la adoración precede a la petición y cómo podemos convertirnos en centinelas que adoran. Dentro de esto, en los aspectos que vamos a ver es cómo avanzar hacia el llamado a ser guerreros intercesores.
Este libro que el Señor nos propone estudiar es una fusión entre los ministerios de sacerdocio y de profecía, unidos en el punto de la oración. Realmente es importante. ¿Por qué? Porque hemos de cultivar un corazón de oración. Y cuando estamos hablando de la importancia de arrodillarnos ante nuestro Señor, el hermano está enfocando sobre la importancia, la necesidad de que nosotros reconozcamos el señorío de Cristo, reconozcamos que somos llamados a formar parte de ese real sacerdocio que dice Primera de Pedro 2:9. Es un derecho que tenemos de nacimiento y la razón de eso es porque hemos nacido de nuevo. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote representaba al pueblo ante Dios, en tanto que el profeta representaba a Dios ante el pueblo. Así que como sacerdotes del Nuevo Testamento, somos llamados a ofrecer libremente los sacrificios de alabanza, de oración, de adoración e intercesión ante nuestro glorioso Señor. Y esta tarea nos bendice con el más alto de los privilegios. ¿Y cuál es? Traer ministración al Rey del universo. Vamos a leer lo que nos dice la palabra en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Parte del trabajo que hacemos de oración, de adoración, de alabanza, de intercesión, ha de ser puestos en nosotros la armadura de Dios, porque ella nos va habilitando, nos capacita. ¿Quién? La palabra de Dios, con todo lo que conlleva la armadura de Él, para que podamos mantenernos firmes. Una palabra más de motivación que quiero leer en Filipenses 2, verso 9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Como anteriormente lo afirmé, estaremos viendo que la adoración precede a la petición y cómo podemos convertirnos en centinelas que adoran. También vamos a estar haciendo una revisión de 4 definiciones bíblicas relacionadas con la intercesión y entonces enfrentarnos al reto de avanzar hacia ese llamado a ser guerreros, intercesores para la honra y la gloria del Señor. Y si usted medita sobre por qué arrodillados, tomemos en cuenta que arrodillarse es imagen de dependencia. Arrodillarse es una postura de humildad y de quebranto. Arrodillarse es señal de reverencia y de honor. Arrodillarse es el acto de adoración que precede a la petición. Cada uno de nosotros ha de entender que cuando estamos arrodillados ante el Señor, estamos pidiendo esa ministración de Él, reconociendo humildemente nuestra dependencia de Él, y para que Él venga con su poder sobrenatural y nos dé de su poder. Dick Eastman dijo: el hombre de oración es hombre de poder. Por lo tanto, nos arrodillamos y todo a nuestro alrededor parece estar más abajo. Nos ponemos de pie y todo lo distante y lo cercano se acerca delineado bajo el sol, claro y con fuerza. Nos arrodillamos, qué débiles, y nos ponemos de pie,
están llenos de poder. Cada uno de nosotros entonces ha de entender que arrodillarse es la expresión externa de un trabajo interno de gracia. Y por eso lo que leíamos en Efesios 6, 13 y 14, donde el el escritor está diciéndonos que por esta causa, por ver la grandeza del plan de Dios en nosotros, es que doblamos nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es una oportunidad grandiosa que se nos da. Y realmente aprendemos que de rodillas, humillados, postrados, quebrantados, reconociendo nuestra dependencia de Dios, nos da su poder, su llenura, su revelación, para luego ponernos de pie, firmes, en el criterio de la palabra de Dios, en lo que Él nos ha hablado, al ser revestidos y en ese poder, en esa fuerza, en ese orden, es muy probable que tengamos una buena puntería para poder apagar los dardos del enemigo. Y entramos en el tema de hablar sobre la acción de adorar. Y tal vez nos preguntemos, ¿qué es la auténtica adoración? ¿Cómo se ve? Hemos de tener en cuenta entonces que la adoración es una acción de entregarnos a Dios de todo corazón, con todo nuestro ser, en las tres dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. Hay 12 palabras en hebreo y griego en la Biblia que se traducen como adoración. Y he sacado 3 para hablar sobre ese significado. Una en español, una en hebreo, la primordial, y una en griego. Y nos vamos a dar cuenta entonces que Sacha nos está diciendo que es adoración, la palabra que conocemos en español, y proskuneo es esa misma palabra en griego. Cuando estamos hablando entonces de adoración, estamos diciendo que nosotros nos rendimos al Señor. Cuando se emplea en hebreo, Sacha está diciendo que estamos homenajeando a la realeza o a Dios. Por eso se hace reverencia, se inclinan ante una persona de autoridad, de prestancia. Cuanto más entonces entender que esta palabra en hebreo nos está diciendo que estamos reverenciando a Dios, que estamos buscando en humildad obedecer, dar reverencia y adorar. Cuando se emplea la palabra proskuneo, palabra griega, para adoración, proskuneo significa besar. Un ejemplo que podríamos dar es como el perro lame la mano de su amo. O también lo que hemos venido diciendo, postrarnos, rindiendo homenaje, hacer reverencia, adorar. Y estas palabras las rescatamos porque es el principio para tener una vida de oración. Entender la importancia de la adoración. Esta palabra adoración la podemos encontrar también en Génesis 22, luego de que el Señor le indica a Abraham que ofrezca en sacrificio a su hijo Isaac ante él en el monte Moriah. Leemos: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Démonos cuenta que viene la palabra adoración, la debemos de tomar muy en cuenta,
porque quiere decir que es una forma de conectarse con el Señor para rendir lo que Él pide de nosotros. Muchas veces la adoración puede hacer mientras llevamos a cabo cosas en la cotidianidad. Y también conectamos la adoración con la música. Y muchas personas a veces asocian o lo ven como un sinónimo, música y adoración. Mas sin embargo, revisando este texto de Abraham con su hijo, no se menciona música. Los únicos instrumentos incluidos son la madera, el fuego y un cuchillo. Todo para ofrecer sacrificio al Señor, obediencia y fe. Estas son las palabras claves en las cuales están dando la expresión en toda su plenitud. Una vida postrada ante Dios. Sacrificio, obediencia y fe. Adorar es hincar la rodilla. En todas las expresiones de adoración y oración se ve enfatizadas continuamente esa posición o esa expresión de adorar al Señor. Vamos a ver Segunda de Crónicas 7:14 y dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nos estamos dando cuenta que tiene que haber una rendición, un inclinarnos, un darnos cuenta que hay un Dios todopoderoso que merece toda honra y toda gloria. En Hechos 13 también leemos del versículo 1 al 3. Habían entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nos damos cuenta entonces que enfáticamente la expresión de adoración menciona elementos importantes, integrales en la vida de la iglesia temprana. Hemos de considerar entonces que siempre que estemos hablando de adoración y oración, estamos entendiendo que hay una cabeza que bajar, una rodilla que doblar, una palabra de adoración que entregar, ejercitándonos en lo que es la obediencia, en lo que es el sacrificio, en lo que es la fe. Y para reafirmar la importancia de que la adoración precede a la petición o a la oración, vamos a revisar 3 relatos del Nuevo Testamento que nos hablan sobre estas situaciones. En Mateo 8, del 2 al 3, nos damos cuenta que Jesús tuvo una interacción con un leproso y lo limpió. Dice el texto bíblico: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Aquí notamos que antes de que el hombre trajera su petición,
en medio de una gran desesperación, se postró ante él. Así lo leímos. Y no es de extrañar que la virtud sanadora de Dios surgiera tan rápidamente en favor de él. Otra asombrosa demostración de la misericordia de Dios la podemos encontrar al volver a ver la postración antes de la petición. Y no creo que fuera solo cuestión de pensar que hay un protocolo étnico o cultural. Hemos de creer que el poder de la resurrección procedió en respuesta a la fe, a la humildad y a la adoración sincera. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, leemos en Mateo 9, del 18 al 19 y versos también 23 y 25. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido sacada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó. ¿Recuerdan? Talita. Gloria a Dios. ¿En qué estamos enfocando? En que hubo una demostración de misericordia posterior a la postración, al arrodillarse antes de hacer una petición, y también al dirigirse al Señor con respeto y reconocer que Él es Dios. Un tercer ejemplo lo encontramos también con la mujer sirofenicia, con la hija cruelmente demonizada. Esta mujer vino con persistencia, ¿lo recordamos? Gritando y clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Este relato bíblico lo encontramos en Mateo 15:22. Y el Señor no le respondió, para ponerle a prueba y ver cuán desesperada estaba de verdad. Pero ella, de acuerdo al relato bíblico, dice, continuó con su urgencia y no se conformaba con un no por respuesta. Vamos a leer Mateo 15, versículos del 25 al 28. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una vez más nos damos cuenta que ella vino y le adoró, lo que hemos venido diciendo: entrar en humildad, en reconocimiento, en sumisión al Señor. Llegó también en adoración. Ella se acercó a él y se postró. Y hemos de pensar, ¿merece Jesús menos que eso? Nuestra actitud ante nuestro Señor debe de ser entonces con estos ejemplos, ofreciendo adoración por medio del sacrificio, de la obediencia y de la fe. Para poder avanzar en el tema sobre lo que es orar e interceder o hacer alusión a las promesas del Señor, es importante que revisemos lo que significa ser intercesor.
Hay maestros de la oración que han expresado definiciones. Una de ellas nos dice: lo más grande que alguien puede hacer por Dios y por los hombres es orar. Uno puede hacer más que orar después de haber orado, pero no se puede hacer otra cosa que orar antes de haber orado. Qué asombroso, ¿verdad? Esto que nos dice. La intercesión es el derecho a moldear y hacer historia, y cada uno de nosotros tiene su turno de llegar a ese lugar como parte de nuestro llamado a ser sacerdotes ante el Señor. Amados, para construir el cimiento de manera adecuada, es importante que nosotros veamos los principales pasajes de las Escrituras en los cuales se nos está hablando sobre definiciones basadas en lo que es el sacerdocio o la tarea sacerdotal de intercesión. Y vamos a ver entonces 4 definiciones bíblicas de la tarea de intercesión. El número 1 es ser secretario de Dios. Si alguien desea tener un buen empleo, hoy vamos a quedar claro que este es uno hecho a la medida para cada uno de nosotros. Dios siempre necesita buenos secretarios, porque hay muchísimo trabajo que espera justamente que usted y yo los tomemos en cuenta y anotemos y tengamos claro qué es aquello en lo que hay necesidad. Nuestra primera definición bíblica sobre la tarea del sacerdocio de intercesión lo encontramos en Isaías 62, versos 6 y 7. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente, de día y de noche. No descansen, ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. El intercesor es quien le recuerda al Señor las promesas y las tareas aún no cumplidas. Y si usted me dice, ¿cuál es la tarea de un buen secretario? Bueno, un secretario es el asistente que lleva la cuenta de las citas, de las tareas, de las agendas de aquella persona en autoridad, en jefatura. Guiamos entonces del jefe. Y este asistente es capaz de definir la agenda y de estarle recordando a su jefe sobre sus citas. También prepara el material necesario para que la tarea pueda cumplirse adecuadamente. El intercesor, como el secretario, hacen el mismo tipo de trabajo. La persona de oración busca en la agenda divina, la Biblia, y encuentra las promesas, compromisos y citas aún no cumplidas. Luego de ubicar esas tareas, le recordamos a nuestro jefe, el Señor, el Todopoderoso, que es hora de que Él cumpla su palabra. Funciona más o menos así. Señor, en tu agenda dice que derramarás tu espíritu sobre toda carne. Tu palabra dice que traerás un diluvio de tu presencia sobre los ancianos, los jóvenes, los hombres, las mujeres, los que viven en naciones libres y aún entre quienes estén en naciones supuestamente cerradas. Ahora apelo a ti. Ha llegado la hora según tu divina agenda. Es hora de que tengas misericordia de tu pueblo. Te pido, Señor, que recuerdes tus santos compromisos con la humanidad y que actúes. Esto lo escribe y lo ora Jean Gold. Dice, apoyándose en la palabra del Señor para recordarle sus promesas. Hoy nos queda claro a usted y a mí que esa es una labor que debemos de tomar, ser secretarios de Dios. Por eso hemos dicho, tome apuntes, lleve una agenda de por qué se está orando, qué se está orando, qué se ha cumplido, qué falta. Bueno,
es nuestra labor. 2. Tomar la causa de la justicia. Para una asertiva descripción de tareas, de cómo trabajaban los sacerdotes o los sacerdotes intercesores, vamos a leer Isaías 59 y verso 15 y 16 que dice: y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. En este pasaje de la Biblia nos estamos dando cuenta que hay una crítica al estado moral del pueblo con relación a una declaración esperanzadora de la voluntad de Dios de rescatar y restaurar a los suyos. Es evidente en estos dos versos que la ausencia de justicia entristece el corazón de Dios, que anhela ver a su pueblo restaurado. Así que con esta segunda definición nos damos cuenta que la gran tarea del sacerdote intercesor se destaca en otro principio clave: justicia. Justicia es la palabra clave para entender este versículo. Una definición breve y definida basada en este pasaje de las Escrituras será, por ejemplo, un intercesor es el que toma la causa de la justicia ante Dios en representación de otro. En esta posición nos estamos dando cuenta que hemos de pararnos en la brecha ante el Señor para representar a aquellos que tienen necesidad, para representar a aquellos que sufren, aquellos que están clamando. Nosotros nos ponemos enfrente de Él y clamamos por todos ellos. ¿Por qué? Porque Él es el juez de todo. Hay muchas situaciones ahorita por qué clamar, por ejemplo, por los no nacidos, clamar por aquellos que están sufriendo, por los que no tienen hogar, por los que sufren consecuencias de la guerra, de las enfermedades o de los caprichos y acechanzas del enemigo. Traemos todo eso ante la presencia de Dios y le recordamos que Él es un Padre amoroso, y de acuerdo a ese amor que Él tiene le pedimos: Señor, muestra tu misericordia. Un intercesor es quien toma la causa de justicia ante el Dios Todopoderoso en representación de otro, ante la necesidad, ante la desesperación. No permitamos, amados, que la evaluación de Dios sobre nuestros días sea la misma que hubo en la época de Isaías. Nosotros podemos cambiar las cosas. Hemos de tomar nuestro lugar. No permitamos que nuestro amoroso Dios y Padre se asombre y maraville porque somos un puñado de cuerpos patéticos, débiles, tibios, casi comatosos. Que el hombre nuevo, con celo, llamado cuerpo de Cristo, se levante y clame al Señor. Tomemos nuestro lugar real, nuestro real sacerdocio, y vayamos ante el rostro de nuestro Señor. 3. Construir la muralla. Dentro del trabajo o dentro de la labor sacerdotal de intercesión, hemos de ser como albañiles. ¿Por qué? Porque estamos formando ese cerco, esa construcción de esa muralla de protección en medio del tiempo de dificultad, en medio del tiempo de batalla. Y es poner un ladrillo sobre ladrillo de protección alrededor de nuestras familias, de nuestras congregaciones, de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Ezequiel en el capítulo 13, versículo 4 y 6 nos dice: como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, o sea, al agujero en la pared, ni habéis edificado un muro, entre paréntesis entendemos cerco,
alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Esto lo que nos está diciendo es que sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que hay espíritus inmundos de las tinieblas que quieren venir a molestar y hacer daño a nuestras vidas. Ezequiel está dando aquí un grito de exhortación en contra de los profetas de esa época. ¿Por qué? Porque no hacían su trabajo, lo cual ayudaba o contribuía para que el enemigo sí pudiera hacer el suyo y dañar a la grey del Señor. Nosotros tengamos en claro entonces que los intercesores proféticos han de construir las murallas de protección para impedir que el enemigo entre y así permitir que Israel y la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, puedan estar firmes de pie en el día, en ese momento de que arrecia la batalla, en ese momento donde hay dificultad. Esto no es un juego. Realmente hay que tomar con responsabilidad la labor de centinela. Lo triste es cuando el enemigo ha estado inmiscuido en nuestras vidas, en nuestro nivel de discernimiento, y esto ha hecho que se haya debilitado. Y muchos llamamos, entre comillas, rectitud a las apariencias, en cosas licenciosas o en negociaciones con las cosas del mundo, con situaciones relacionadas con el diablo. Y entonces hemos de entender que esa libertad, entre comillas, que experimentamos, esa posición, no ayudará en el trabajo de centinela para ahuyentar al enemigo. Solo la santidad, solo la limpieza profunda del cuerpo de Cristo podrá traer limpieza y cobertura, protección ante los dardos del enemigo. Cada uno de nosotros ha de entender que el Señor nos ha llamado a ser restaurados. El Señor es el que construye la muralla. Él es el que oye nuestro clamor. Así como hemos estudiado del trabajo de Nehemías y de Esdras, cada uno de nosotros debemos de defender la rectitud, la santidad, la santificación, el temor del Señor, para que podamos construir las murallas de protección alrededor de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, de nuestras ciudades, de nuestras familias. Esta es una de las actividades de intercesión por las cuales nosotros debemos de pararnos con firmeza en contra de los poderes de las tinieblas y reprenderlos para que sean alejados de nosotros y sea quitada toda artimaña del diablo. Y como punto número 4 está estar en la brecha. Dice Ezequiel 22, verso 30 y 31. Y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Hemos de entender entonces que el llamado al sumo sacerdocio de intercesión implica ser secretarios de Dios para recordarle a Él su palabra. También hemos de tomar la causa de la justicia, o sea, entrar a la corte celestial en audiencia con ese juez justo, para pedir por aquellos necesitados, por aquellos que no lo pueden hacer. Y también reconstruir las murallas para que el enemigo no entre. Y entonces, cuando estamos diciendo del punto número 4, ¿qué es estar en la brecha entonces? ¿No significa hacer todo esto? Bueno, hemos de entender que esta última definición es un privilegio del guerrero sacerdotal de oración. Es aquella persona que entiende que parte de su tarea es clamar para evitar la ira de Dios,
Es tomar una posición entre Dios y el pueblo, entre Dios y las personas, entre Dios y el mundo. Y pedir y construir una muralla, sí, pero esta vez nosotros y Él. O sea, esperar que podamos tocar el corazón de Dios y pedir que Él, de algo que ha dicho que va a hacer, Él pueda ayudarnos, Él pueda, por decirlo así, hacer un acomodo en el camino donde se pueda aminorar o evitar o retrasar el juicio de Dios. Cada uno de nosotros ha de entender que aún ante el juicio que se ha hablado, aún ante el panorama que ya el Señor ha expresado, ante esa enfermedad que tiene un diagnóstico terminal, ante un matrimonio que está al borde de un divorcio y no hay marcha atrás en apariencia, nosotros podemos pedir al Señor que Él tenga misericordia, que retrase su castigo, que cambie el curso de la historia, que toque los corazones. Eso es pararse en la brecha. Sabemos que hay gran necesidad. Hemos de ser entonces vigilantes de adoración. El Espíritu Santo busca intercesores que adoren y adoradores que intercedan. Estas dos gracias que estamos aquí mencionando se fusionan en las vestiduras sin costuras del real sacerdocio. Debemos aprender ambos aspectos para poder salir victoriosos. Leemos para ir cerrando en Jueces 7, del verso 1 al 8, y dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré, y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Nos damos cuenta que esta historia de Gedeón, quizás una de las favoritas que hay en la Biblia, está diciendo de la relación que tiene Gedeón con Dios y cómo su necesidad de verse como Dios lo veía. Leemos en Jueces 6:12 que lo veía como un guerrero valiente. ¿Lo leemos? Dice la palabra:
Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Hemos de entender entonces que cuando hay situaciones importantes, medulares, el Señor busca a aquellos que realmente quieren pagar el precio. Y puede que muchos sean llamados, pero sinceramente Él mira a aquellos que tienen la actitud correcta para que se paren, para que peleen, para que intercedan, para que ganen la victoria. Y en este caso estamos viendo que el Señor eligió 300 para poder dar esa bendición, pero también el Señor está tomando en alto este trabajo, esta forma de ser, que dice valiente guerrero, hombre valiente, esforzado y valiente. Hoy el Señor nos está diciendo: tú eres un Gedeón, tú eres una mujer con espíritu como el de Gedeón. Jehová está contigo, eres esforzada, eres valiente, eres varón esforzado y eres valiente. Muchas veces nosotros podemos sentir que no sabemos realmente qué piensa el Señor de nosotros, pero hoy el Señor nos está diciendo que somos gente valiente, esforzada y valiente. Y así, con esta forma de esta analogía, de esta conquista, de esta batalla que el Señor ya había determinado entregar en favor de los israelitas y de vencer a los madianitas, así el Señor nos está convocando. Aquellos 300 soldados que hincaron solo una rodilla, símbolo de reconocimiento y adoración al rey, que lamían el agua en el hueco de su mano, en tanto observaban qué sucedía a su alrededor. Esta es la imagen profética de vigilantes adoradores que el Señor quiere que nosotros seamos. Nos arrodillamos ante Él, ante sus promesas, y también estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo. No estamos extraños o ajenos a lo que ocurre. Hoy el Señor busca lo mismo de nosotros, busca a quienes hincan una rodilla en tanto observan y oran, aquellos que reconozcan que Dios es la fortaleza en sus vidas, aquellos que son vigilantes intercesores que se arrodillan sobre las promesas de Dios de protección y las declaran contra el ataque del enemigo. Finalmente, arrodillados, sí, arrodillados. Arrodillados en alabanza y en adoración ante el Señor, arrodillados recordándole su palabra, arrodillados recordándole sus promesas, recordando que Él es fiel y que Él está pidiendo de nosotros características sobresalientes. ¿De qué? No en que tengamos fuerza en nosotros mismos, sino en la fuerza que está en Dios, en pelear como guerreros en medio de la adoración y en medio de la oración. El Señor busca personas, hijos, guerreros que dependan de Él, que sus ojos puedan ir por toda la tierra para detectar a aquellos que están llorando, a aquellos que están clamando por sus Jerusalenes, para encontrar a quienes sepan cómo adorarlo en espíritu y en verdad. Eso está buscando el Señor. Hemos de detenernos y decirle: Señor, posa tus ojos en mí. Señor, vuelve tu mirada a mí, a esta pequeña, a este pequeño sirviente, y úngeme, Señor, para formar parte de ese ejército que tú estás buscando. Hoy, Señor, oramos determinándonos a enrolarnos, a seguir tu llamado, a lo que tú estás trayendo a nuestras vidas. Señor, somos voluntarios para ser sacerdotes que ministremos en tu santo nombre. Señor, que se cumplan tus propósitos en nosotros, que venga tu reino a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro estado, a nuestra nación, a nuestra congregación. Otórganos, Señor, ese espíritu de oración y de súplica, y haz de cada uno de nosotros guerreros adoradores. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Cada uno de nosotros, amados, en humildad ante nuestro Padre y Señor, y también en colectividad, marchando, avanzando y arrodillándonos ante las promesas de Dios, hemos de entender que la experiencia de vida, las victorias que Él nos da, como Él se revela y se muestra, son experiencias que nos ayudan para crecer y para ser formados en Él.
dentro de las aplicaciones prácticas que quisiera dejarles es que podamos en momentos de silencio ante el Señor incorporar la adoración antes de proceder a orar, intercediendo o poniendo peticiones. Intentemos, como punto número 2, ponernos de rodillas en dependencia, en humildad, en quebranto y adoración ante el Señor. Hay algunos que lo piensan que es físico. Mi motivación es que nuestro corazón esté arrodillado ante el Señor. Y cada uno de nosotros también, en conjunto, debemos de ver esos principios que hoy hemos hablado, ese cimiento de esas 4 tareas específicas, las de ser un intercesor. Tomamos nota de la importancia de recordarle a Dios su palabra, de tomar la causa de justicia ante Dios en representación de otro, en construir las murallas para mantener al enemigo fuera de ella y en demorar la ira de Dios. Apliquemos estas prácticas y traigamos un cántico profético espontáneo del Señor en nuestras vidas, a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a nuestra vida grupal, ministerial, congregacional. Sea la gracia y el favor en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Hemos de estar orando para mantenernos en unidad, para mantenernos postrados ante Él, para que haya resolución de situaciones en medio de la temporada en que estamos. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Recuerde que esta enseñanza se graba y se comparte en YouTube. Puede compartirla con otros. Bendiciones. La próxima semana continuaremos con la segundo capítulo, hablando sobre esto mismo, arrodillados ante sus promesas. El tema específico: las promesas de Dios nos llevan adelante en el viaje. Bendiciones.